Buenas tardes, queridos estudiantes. Deseo que se encuentren bien de salud. En la clase de hoy estaremos avanzando con lo relacionado a nuestro contenido de estereotipos, prejuicios y discriminación. Recordemos que en la clase anterior definimos que los estereotipos son creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre la cual hay un acuerdo básico. No debemos olvidar que la cultura y la historia compartida contribuyen a determinar el tipo de explicaciones que damos a las asociaciones que vemos en el mundo, lo cual da lugar a la formación de los estereotipos. Analicemos las teorías en el estudio de los estereotipos. Dos fueron las concepciones tradicionales, la psicoanalítica y la sociocultural. A estas dos se le añadió posteriormente una tercera orientación, de carácter sociocognitivo, que focaliza la formación de los estereotipos en unos procesos subyacentes de carácter perceptivo, que tienden al procesamiento de la información. Esto lo refiere Hamilton en el año 1981. Considerando el enfoque psicoanalítico, los estereotipos surgen de las pulsiones de los individuos. Las personas estereotipamos para satisfacer necesidades inconscientes. Desde esta perspectiva, se considera que los estereotipos constituyen la base significativa de la racionalización y donde las actitudes prejuiciosas al mismo tiempo se le otorga una función defensiva del yo a través de mecanismos tales como la proyección y el desplazamiento. Desde el enfoque sociocultural se plantea que los estereotipos no tienen su raíz en el individuo, sino que surgen en el medio social y principalmente de las normas prejuiciosas. Se aprenden mediante los procesos de socialización y aculturación y son, por tanto, un reflejo de la cultura y de la historia. Su función no es tanto la de satisfacer unas necesidades individuales como la de ajustarse a las normas sociales. El enfoque sociocognitivo establece que los juicios estereotipados se forman siempre a través de sendas asociaciones entre unos atributos determinados y unos grupos también determinados. Entre los servicios que pueden desempeñar los estereotipos, como por ejemplo ser la base cognitiva de los prejuicios, Tagfels y Forjas en el año 1981 mencionaron que el más importante es el valor funcional y adaptativo, pues los estereotipos producen una economía cognitiva y pueden generar una predictibilidad en la conducta, es decir, simplifica y ordena nuestro medio social, lo que facilita la comprensión más coherente del mismo e incluso su predicción. Con esto ahorramos esfuerzo analítico y tiempo. Ejemplo, si estamos en una ciudad nueva y queremos llegar a un lugar, es muy probable que consultemos con un guardia, con un policía que nos pueda indicar la localización del mismo, o podemos de repente contratar los servicios de un taxista. Esto nos ayudaría a ahorrar esfuerzo cognitivo y llegaríamos más rápido al lugar que deseamos.
Aparte de esta economía cognitiva en la predictibilidad de la conducta, los estereotipos pueden cumplir otras funciones. La función de defensa del yo mediante la utilización de mecanismos tales como la proyección y el desplazamiento hacen que los deseos, impulsos o sentimientos del sujeto inaceptables socialmente puedan ser proyectados en otros grupos, con los que el individuo quedaría protegido del reconocimiento de los mismos. Por ejemplo, la imagen de que los negros como individuos muy sexuales a los ojos de los blancos podría deberse precisamente en una proyección por parte de estos de sus impulsos sexuales reprimidos. También los estereotipos facilitan la identidad social y la integración grupal. Tienen ajustes a las normas sociales. El estar integrado a un grupo, sin duda, facilita la identidad social del individuo, es decir, su conciencia de pertenecer a ciertos grupos sociales, junto con el significado emocional y evaluativo que ello implica. Un modo de ser aceptado por el grupo e integrarse en el mismo es aceptar e identificarse con los estereotipos predominantes de dicho grupo, lo que facilita el pensar y actuar según las normas y valores del grupo. Un prejuicio es una idea u opinión preconcebida respecto de algo o alguien, es decir, un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad directamente. La cuestión esencial en el estudio del prejuicio ha consistido en descubrir el eje alrededor del cual gira este fenómeno. Algunos autores, en especial los que sitúan el núcleo de las actitudes en el componente afectivo, la dimensión afectiva evaluativa es la que mejor va a caracterizar el prejuicio, identificando el componente afectivo actitudinal del prejuicio con la globalidad de este fenómeno. Otros consideran que el término prejuicio también debe ser aplicado al componente cognitivo de las percepciones intergrupales. La perspectiva sociocognitiva intentará analizar el prejuicio como un fenómeno fundamentalmente cognitivo, centrando su atención en los estereotipos. Desde este punto de vista, los prejuicios son concebidos como fenómenos de conocimiento, es decir, como juicios creídos, como creencias y como tales constituidos por estereotipos. Esta asimilación del componente cognitivo del prejuicio a los estereotipos es compartida, por ejemplo, con Tarfel en el año 1969 y con Ehrlich en el año 1973, quienes participan del supuesto de que los estereotipos son creencias que atribuyen características a los miembros de un grupo y de que en este sentido constituyen el componente cognitivo de las actitudes sociales de naturaleza prejuiciosa. Desde una perspectiva sociocognitiva, los prejuicios son considerados como fenómenos de conocimientos constituidos por estereotipos y que llevan asociados un componente conductual, el cual se denomina discriminación. Es decir, desde esta perspectiva, el prejuicio aparece como una creencia o actitud
cuyo principal componente de naturaleza cognitiva puede denominarse estereotipo. Presenta una orientación y evaluación negativa del objeto y tiene un componente conductual, el cual se denomina discriminación, que generalmente tiene lugar en un contexto intergrupal de relación mayoría-minoría, cuyas principales funciones son proporcionar ventajas económicas y sociales a la mayoría, negando derechos y oportunidades a los grupos de objetos de discriminación. Proporcionar un chivo expiatorio en el que se descargan impunemente las agresividades producidas por las propias limitaciones y frustraciones. Alcanzan sentimientos de superioridad y autoafirmación. La categorización es el proceso responsable de los estereotipos. Es el primer paso en la formación de los mismos. La función de simplificación o economía de pensamiento de las categorías es la que mejor conecta a estas con los estereotipos, otorgándoles un importante valor funcional. La estereotipia es un fenómeno de categorización intergrupal desde el punto de vista del endo y exogrupo. El favoritismo endogrupal hace referencia a que aún en ausencia de conflicto se mantiene el sesgo favorable al endogrupo. La homogeneización del exogrupo sería la tendencia a percibir al exogrupo, o sea, los grupos ajenos al nuestro, como más homogéneo, es decir, menos diferenciado que el endogrupo. El error fundamental de atribución, que sería en este caso desde la perspectiva de la categorización estereotípica, la tendencia a atribuir el comportamiento socialmente indeseable a la personalidad de los miembros del exogrupo, mientras que el comportamiento socialmente deseable sería atribuido a las circunstancias de la situación. Hamilton ha planteado que el error fundamental de atribución es la referencia a procesar información sobre grupos en consecuencia con nuestros estereotipos. Las personas intentamos mediante este mecanismo sesgar cognitivamente la realidad para reducir las inconsistencias entre esta y nuestros estereotipos. Como conclusión, podemos decir que los estereotipos son creencias en relación con una categoría social. Los prejuicios son creencias con una orientación y evaluación negativa con relación a una categoría social. Y la discriminación sería el comportamiento derivado del prejuicio. Recordemos también que entre las funciones de los estereotipos podemos mencionar la economía cognitiva y la predictibilidad de la conducta, la función defensiva del yo y que también facilita la identidad e integración grupal. En la tarea te propongo poder profundizar sobre estos temas que estuvimos abordando y cualquier consulta no dudes en realizar a través del foro. Por la atención, gracias.